Bienvenidos a este episodio que será viral. El desplazamiento interno forzado en diferentes comunidades de México es parte de una dura realidad de nuestro país. Miles de personas se ven obligadas a dejar sus casas, sus lugares de origen por diversas causas, la mayoría de las veces por violencia. El ejemplo más claro es lo que está sucediendo recientemente en Guerrero, donde el grupo criminal Los Ardillos mantiene asediada a la población. Para ello utilizan, imagínense, incluso drones para atacar y lanzar proyectiles. Por eso nos preguntamos, ¿de qué tamaño es el fenómeno del desplazamiento interno forzado en nuestro país? Y es uno de los cuestionamientos que haremos a nuestros invitados. Hoy en Será Viral nos acompaña la doctora Mariana Martínez Estrada, especialista en migración y desplazamiento interno forzado por el Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola Juan, mucho gusto. Gracias por compartir espacio aquí en Uno TV Noticias. Qué amable. También está con nosotros Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación. Como siempre, bienvenido, Víctor Hugo. Querido Juan, un fuerte abrazo, doctora, fuerte abrazo. Gracias a ambos. Bueno, ponía como ejemplo lo que está sucediendo en Chilapa de Álvarez, en estas comunidades cercanas con el grupo criminal Los Ardillos. No es un asunto nuevo, hablando de Guerrero, no tiene 2 meses, no tiene un año. Lo que hemos visto esta semana de verdad que nos sorprende. Comunidades que quedan vacías porque la gente sale a refugiarse ante el avance de estos grupos criminales y en automático se habla de un desplazamiento interno forzado. Doctora Mariana Martínez, a ver, ¿qué te dice lo que está sucediendo en Guerrero más allá del abandono por parte de las autoridades que en este caso en particular, una semana después de que iniciaron los ataques, lograron llegar para darles un apapacho y decirles que no están solos y demás? Sí, lo que está sucediendo actualmente en Chilapa era ya algo que se veía, se vislumbraba por tanto tiempo que lleva Guerrero en disputa territorial por los grupos del crimen organizado y anteriormente eran grupos del narcotráfico por la disputa territorial, pero ahorita ya vemos que se están generando nuevas dinámicas de violencia. Pues en específico, algunas son ellas la apropiación de la economía local, que es esto como de las extorsiones que están viviendo muchas familias, el tema del espacio público, las familias no pueden usar ciertas carreteras, las personas no pueden salir de sus bueno, del territorio y cuando lo hacen es ya por un hecho detonante. Entonces, el caso de Guerrero, pese a que desde 2014 hay una ley estatal, ¿no? Para atención del desplazamiento forzado, no ha habido no se ha implementado y no ha habido resultados. Y hay justo como bien lo comentabas, Juan, este abandono institucional que lleva por años, pues no solo en el estado en general de Guerrero y en sus municipios, ¿no? Esto ya alcanzó márgenes a nivel nacional de muchos estados que están viviendo diferentes tipos de violencias. Entonces, en este caso, ahorita ya el más detonante es este que está sucediendo en Guerrero, pero Claro. que ya es como la punta del iceberg, ¿no? De algo que es más grande. Sí, totalmente, doctora. Y algo que me llama muchísimo la atención, a ver, viene a mi mente el inicio de la llegada de la Cuarta Transformación al poder, donde pusieron en el escenario, ahí en el Zócalo, a representantes de comunidades indígenas y se dijo que iban a ser prioridad y todo este asunto que ya conocemos de primero los pobres, pero a sexenio y medio después del inicio de la Cuarta Transformación, vemos a representantes de comunidades indígenas pidiendo ayuda al gobierno de Donald Trump porque están siendo asediados con drones y demás. Yo no sé en qué momento se pudo marcar tanta distancia, en qué momento este abandono no pudo dejar de ser una realidad. Víctor Hugo Arteaga, tú has dado seguimiento puntual con investigaciones y demás a este tipo de desplazamientos. ¿Qué piensas de ello? Uno es muy dramático desde el punto de vista humano, ¿no? Que ver a las mamás cómo protegen a sus hijos y cómo suplican ayuda a un gobierno extranjero porque ni el local, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal han podido cuidarlos cuando es la primera garantía que deberían tener los seres humanos, ¿no? El cuidado por parte de su gobierno que les provea la seguridad. Estamos en la indefensión, estamos en el abandono. Las cifras macros que maneja la ACNUR de 390,000 desplazados es impresionante
si la comparamos con países de Europa, con países que están en éxodo, con países que están en guerra, lo que está sucediendo en México es simple y sencillamente el reflejo de la ingobernabilidad que desde hace muchos años está ahora sí haciéndose visible. Es inhumano que el gobierno, en todos los niveles y de todos los colores, no voltee a ver a sus hijos para cuidarlos, para protegerlos. Y es desesperante, es frustrante y te da rabia cómo un niño pequeño en brazos de su madre no puede ser cuidado por el gobierno, por sus autoridades, y tengan que pedir ayuda al país vecino de una manera desesperada porque sabes que ya no ven ninguna otra opción a nivel local. Gracias, Víctor Hugo Arteaga. Definitivamente no hay a qué autoridad acercarse precisamente a nivel local, y es esa desesperación la que los lleva a lanzar este tipo de llamados de auxilio y demás. Doctora Mariana Martínez, a ver, estamos hablando de Chilapa, en Guerrero y demás, pero si nos movemos un poquito hacia el norte, en Durango se está viviendo un drama muy similar. Y me quedo pensando, a ver, ¿no es algo propio del sur del país, de Guerrero, que históricamente pues, ha tenido estos altos índices de pobreza, de marginación y demás? En Durango hay una situación muy similar en este momento. Sí, es correcto. Y siguiendo un poco lo que comentaba Víctor Hugo, aquí ahorita me encuentro en la frontera en Tijuana, llegan muchas familias. Ya el tipo de migraciones forzadas que antes eran hombres o en algún momento fueron mujeres, ya cambió esa dinámica y ahora son familias completas que llegan de diferentes estados de la República, Guerrero principalmente, Michoacán, incluso del centro del país. Nos ha tocado ver familias de la Ciudad de México, que también ahorita, digamos que las redes de macrocriminalidad se han extendido y el grupo, por ejemplo, Cártel Jalisco Nueva Generación está prácticamente en toda la República. Sinaloa, el cártel de Sinaloa, pues en Chiapas, ¿no? Que sí habían disputas territoriales en Chiapas por conflictos religiosos, pero ahorita ya también es partícipe los grupos del crimen organizado en Chiapas, ¿no? Y en específico este cártel. Entonces, bueno, acá en Tijuana llegan a la frontera familias en condiciones de marginación, expulsadas de sus comunidades y viven durante el tránsito muchas violencias, fraudes no hay esa confianza ante el gobierno e instancias, y muchas de ellas en las entrevistas que se han realizado nos hablan de la impunidad, algo que no los protegió, ¿no? Entonces, muchos hicieron la denuncia ante la fiscalía y nos hablan de estas redes de colusión, ¿no? Donde son partícipes también gobierno, algunas policías municipales, a nivel estatal y con los grupos del crimen organizado, pero también sector privado, ¿no? Algunas empresas que quieren ser también partícipes de esta economía de la macrocriminalidad. Entonces, al llegar a la frontera, como bien lo decía Víctor, vienen solicitando asilo humanitario a otro país extranjero, en este caso a Estados Unidos, y ahorita no hay mecanismos de protección internacional. En su momento, hace unos años, pues fue la aplicación del CBP-1, pero muchas de las familias quedaron varadas ante la cancelación de la aplicación y pasaron meses, arriba de 9 meses, estando en albergues porque no hay una instancia a nivel ni siquiera local, por ejemplo, en Baja California, que atienda a las personas desplazadas, ¿no? Entonces, realmente es una invisibilización y un abandono total, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, a lo largo de esta semana, abrimos la agenda informativa, por ejemplo, aquí en Uno TV, desde el lunes, perdón, desde el domingo incluso, dando las primeras notas de lo que iba fluyendo de información desde la zona de Chilapa, hablando de Guerrero, y 5 días después es que llega la secretaria de Gobernación con la gobernadora, y por supuesto llegaron blindadas por el ejército mexicano, pero escuchaba, por ejemplo, en la mañanera el argumento del secretario Omar García Harfuch, donde decía, pues no entramos con la fuerza del Estado para cuidarlos, precisamente para evitar que haya cruces de disparos, balaceras y demás. Yo no sé si esto realmente tenga que ver con una estrategia para resguardar a la ciudadanía o si es una serie de pretextos. Víctor Hugo Arteaga, no sé qué piensas al respecto. Uno no se tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. La gobernabilidad que corresponde en primer lugar
al estado de Guerrero, la Secretaría de Gobierno. Antes tenían los otros gobiernos un área que se llamaba política regional, que se encargaba de ir viendo toda la gobernabilidad interna de un estado y dónde iban a brincar este tipo de situaciones. El, el, la primera reacción debió haberla tenido la gobernadora de Guerrero. Sabemos que la gobernadora de Guerrero es inoperante ante todos los hechos delictivos y todos los hechos de violencia. Siempre lo atribuye a un flagelo y a un conflicto del orden federal, ¿no? Entonces la federación también tardó en reaccionar, y me extraña porque dentro de la parte humana de la Secretaría de Gobernación se conoce que es humana en este tipo de situaciones y es muy proclive a ser sensible ante el dolor humano. Aquí se tardaron todas las alertas que debieron haberse dado desde el día 1. Desde el día 1 debió haber la autoridad local, el Estado, haber ido a proteger a estos ciudadanos. Se tardaron 5, 6, 7 días en reaccionar y la respuesta que nos dan las autoridades federales de seguridad pública es absurda, querido Juan. No es una respuesta digna de la gente que necesita el apoyo, el cuidado. Vuelvo a lo mismo, falta una estrategia de seguridad, falta gobernabilidad, esa es la palabra, en el Estado, y todos se lo quieren dejar a la federación, y la federación en estos momentos también tiene graves problemas políticos, sociales, no nada más estos desplazamientos, que si los juntas con los desplazamientos de todos los centroamericanos, de los caribeños, de gente que está llegando de otros países, híjole, se vuelve un conflicto muy grande. No hay para darles de comer a todos, el gobierno está preocupado por otras cosas, traen ellos sus temas personales, se están cuidando, que se vienen las elecciones, necesitan tener los mejores cuadros y los mejores perfiles. Todo pasa en tema de estos desplazados a séptimo o octavo plano y creen que el pueblo por sí solo se tiene que proteger y se tiene que cuidar. Esto es desesperante, esto es doloroso y el Estado mexicano, el Estado de Guerrero, pues es un Estado fallido ante las necesidades humanas de todas estas personas. Gracias, Víctor Hugo. Y me quedo pensando, estamos a 29, 28 días de que inicie el Mundial en México. Esta es la imagen que está llegando a otros países. Hoy llegaron, por ejemplo, algunos reporteros a la zona de Chilapa y se encuentran con casas destruidas por los explosivos de los drones. No es Ucrania, no estamos hablando de la Franja de Gaza, ni es México, es Guerrero y a unas cuantas horas de donde se va a llevar a cabo la inauguración del Mundial. En fin, doctora Mariana Martínez, a ver, el fenómeno del desplazamiento interno forzado tampoco vamos a decir que inició con la Cuarta Transformación, es una realidad de hace décadas en México y las causas han sido variadas. Platícanos un poco, por ejemplo, del caso de Chiapas, que es un caso muy particular, el desplazamiento interno forzado por asuntos de religión, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, también por asuntos políticos, ¿no? Chiapas desde los 90, por el fenómeno del EZLN, bueno, generó una serie de desplazamientos. Fue el primer estado en tener una ley estatal de desplazamiento y de ahí pues se extendió, ¿no? Ahorita ya no es solo por conflictos religiosos ni políticos, realmente ya es una violencia y una violencia que se pone en una acumulación para las familias desplazadas, porque no solo el mero hecho del desplazamiento, la expulsión, las familias llevan resistiendo porque hacen estrategias de sobrevivencia en sus comunidades como grupos de WhatsApp, no salir a ciertas horas, ¿no? Pero ya cuando la expulsión es inminente, tienen que salir, como lo que sucedió ahorita en Chilapa. Entonces, ya desde hace 2 años, las familias reportaban el uso de drones y la violencia es tanta que no solo vienen con el tema de desplazamiento forzado y la vulneración de esos derechos, sino que han dicho que muchas de las familias han vivido desaparición forzada de sus familiares, el reclutamiento forzado de sus hijos, el rapto de niñas para grupos del crimen organizado, extorsiones, o sea, es un cruce de múltiples violencias que se han dejado fuera. Entonces, en ese cúmulo de violencias, las familias van y hacen la denuncia, pero no hay una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, a nivel federal tenemos, y también estatal, ¿no? Las comisiones nacionales para la atención de víctimas. Ya en la ley de atención a víctimas ya se establece que se debe dar una atención, reparación
para las personas desplazadas, pero esto no se ha implementado, no hay mecanismos, las familias no saben a qué acceder, entonces llegan a las ciudades fronterizas y vienen en un estado de abandono. Más eso y la espera lo que les provoca es una disminución de sus recursos. No hay nada, no hay escuela para las infancias, las mamás han perdido hijos, vienen con una serie de temas de salud mental muy difíciles de abordar. Entonces, sí es totalmente responsabilidad del Estado antes de que las familias desplazadas soliciten una protección, un mecanismo de protección internacional. Entonces, Claro. aquí o sea, el gobierno dice no, se tiene que siempre, alguna de las justificaciones para que no haya una ley general ha sido esto de que no hay una estadística más general, ¿no? Pero ya es evidente, o sea, ya no solo es Chiapas, ¿no? Que en su momento, y a nivel histórico, sino ya son Durango, ¿no? Incluso estados que están en la frontera. Claro, Chihuahua en su momento también tuvo muchos desplazados. claro. Entonces, bueno. Es parte y es el panorama. De hecho, el programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana reporta en 2025 15.795 personas desplazadas en 73 eventos, por supuesto, a lo largo de todo el país. Y eso me deja pensando, Víctor Hugo Arteaga, a ver, nos dicen que se están atendiendo las causas, por ejemplo, de la pobreza, de la marginación, y para ello pues, existe cualquier cantidad de programas sociales, pero yo no sé si esto realmente tendría que venir de la mano con la estrategia de seguridad y ya de una vez por todas hacer a un lado esa frase de abrazos, no balazos y demás, que pareciera que es consecuencia, lo que estamos viendo es consecuencia de ello, en donde sí, posiblemente muchas de esas familias estén recibiendo apoyos sociales, pero ¿y luego los asuntos de seguridad? Es la mentira más grande, Juan, que hemos tenido de parte de estos gobiernos. El dar dinero no te soluciona las causas de origen. En Chiapas tú puedes darle dinero a todas las etnias y sin embargo van a chocar invariablemente cada día de su vida por la religión. Tenemos los reportes de la Secretaría de Gobernación de cada año, cómo los cristianos evangélicos son inmolados. Hay pastores evangélicos que son sacados de su casa a rastras y son quemados literalmente. Entonces, ese es un factor también muy, muy, muy fuerte, ¿no? El tema de la religión, luego viene el tema de las tierras. Todo el mundo está peleando por las tierras y si a eso le agregas, como decía la doctora Mariana, el reclutamiento de los grupos delincuenciales, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, que están disputando y que hasta anuncios tienen y campañas tienen en WhatsApp y en Facebook para ofrecer entrenamiento militar, cursos anti-bullying, para que la gente caiga, se enganchen los jóvenes y puedan reclutarlos. No hay estrategia de seguridad real en este sentido contra el desplazamiento. Las pseudocausas que atienden no es más que la compra de una cartera electoral. No se están yendo realmente a las necesidades que necesitan los pueblos, no están yendo a las necesidades que necesitan estas personas. Es que tener en México 390,000 desplazados es algo alarmante, doctora Juan, porque nos estamos dando cuenta de que como Estado estamos colapsando con la gente que más nos necesita. Definitivamente, y por eso yo decía al inicio del programa, pues es que en los últimos años nos dijeron que primero los pobres y todo este asunto, y suena muy bonito y muy romántico, pero estamos viendo algo totalmente contrastante en este tipo de comunidades. En fin, doctora Mariana Martínez, nos estamos acercando al final de esta charla y la pregunta es muy concreta. ¿Qué proponen ustedes como especialista? ¿Qué crees que pudiera llevar a la autoridad a convertirlo en política pública, qué sé yo, para tratar de mitigar el asunto del desplazamiento interno forzado? Claro, lo que se ha buscado durante varios años, más de casi 20 años, bueno, la disputa en la agenda pública, en la gubernamental, es la elaboración de una política pública. Y para ello, mucho se ha hablado de la Ley General de Atención para las Personas Desplazadas, que justo en 2020
ha habido muchas propuestas de ley, pero en una de ellas, la de 2020, sí se quedó por unanimidad en una de las cámaras, en la Cámara de Diputados. Al pasar a la del Senado ya no. Entonces, eso fue en el sexenio anterior, y lo que se buscaba en este sexenio era pues seguir con la posición gubernamental de la ley, cosa que no ha pasado y ya ni siquiera está en la agenda, ¿no? Eso por un lado, pero parte de la ley, uno de los brazos sí es el tema de seguridad, evidentemente, ¿no? Hay una disputa territorial y una apropiación de todas las formas de vida en las comunidades, ¿no? Tanto la económica como la vida pública del campo y de la vida familiar, ¿no? De la convivencia de las comunidades indígenas. Entonces, uno de sus brazos es el tema de la seguridad, pero otro es esto, el tejido social, ¿no? De las comunidades, esa pérdida y el abandono, porque lo que sucede es cuando ya se desplazan es porque ya no hubo mecanismos que protegieran a las familias. Ya el desplazamiento es la consecuencia de algo más grande, ¿no? Que es el tema de seguridad. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se desplazaron? Hay familias que llevan en desplazamiento prolongado por años, llegando a las fronteras en la esperanza de tener una protección y no pasa. Entonces se van a otros estados porque o ya no pueden muchas de esas familias regresar a sus comunidades. Entonces tienes lo que llaman estos pueblos fantasmas, ¿no? De familias que ya no pudieron regresar. Muchas de las familias desplazadas reportan que han sido seguidas, ¿no? Que las están buscando. O sea, estas amenazas siguen siendo permanentes por participación con gente de mucho poder, personas que pueden llegar a las fronteras y seguir violentando a las familias. Se han metido aquí en Tijuana albergues, ¿no? Buscando a punta de arma. Entonces, hay un desamparo total, tanto ya de las comunidades, también en Claro. el tránsito, y no se diga ya cuando la familia busca salvaguardar sus vidas, las familias, ¿no? Desplazadas, no hay garantías de nada. Entonces, de verdad, no solo es un abandono de un mecanismo de protección a nivel internacional, sino del Estado, pues en todas sus demarcaciones, municipal, estatal. Entonces, sí se piensa la política pública, pero se ha relegado, ¿no? Porque justo los gobiernos han priorizado otro tipo de problemas públicos y ha dejado el desplazamiento. Hay Bien. una razón muy particular, porque se pone como un problema complejo, ¿no? Dada esta complejidad. Pero creo que sí pueden implementar acciones, hay mecanismos para hacerlo. La SEAP tiene esta ley general de atención a víctimas, entonces hay mecanismos, pero no han querido intervenir, no han querido hacer nada, y de verdad Claro. ni siquiera a las necesidades básicas como de alojamiento ante el desplazamiento, ¿no? Lo primero que necesitan es un albergue, algo que los reciba. No hay para eso para las familias. Entonces, realmente se deja a las familias en su propia Claro, subsistencia, o lo que llamamos su propia sobrevivencia. sí, Entonces, yo una creo que sí es especie. importante exigirle al gobierno, en nombre de las familias con las que he trabajado y compartido espacio, Claro. al Estado, ¿no? Sí, Mecanismos de protección. Ujú. totalmente. Hay una especie de doble abandono porque se les abandonó en su momento en la comunidad y veíamos, por ejemplo, a la gente de Chilapa de Álvarez abandonados hoy diciendo, bueno, no tenemos ni comer aquí a la escuela donde llegamos, que tampoco es un refugio ni un albergue. Se improvisó ahí un espacio y vemos lo que podría ser un doble abandono. Víctor Hugo Arteaga, antes de irnos igual, ¿alguna propuesta? ¿Qué te deja lo que hemos platicado y por supuesto las expectativas que pudieras tener? Me deja una tristeza y una frustración enorme saber que el gobierno no va a ayudar y en el corto plazo no va a poder solucionar esto. Una de las máximas tesis de la seguridad es que la seguridad empieza por uno mismo. Entonces necesitamos desde el amor, ¿no? Yo creo que las religiones tienen que empezar a hacer su trabajo, ¿no? En las comunidades. Las religiones tienen que empezar a educar, las religiones tienen que empezar a influenciar más porque son poderosas en esos lugares. Entonces tendrán que empezar a trabajar para tratar de componer el tejido social porque la autoridad no nos lo va a solucionar en el corto plazo. Lo estamos viendo en el caso de Guerrero, 7 días abandonados, llegan ya para qué, ¿no? Ya cuando se habían ido las familias. Entonces, el gobierno no nos va a solucionar nada, tenemos que hacerlo nosotros desde la sociedad civil con una estrategia de amor entre nosotros,
de cuidado entre nosotros, de estrategias de tejido social entre nosotros y que la sociedad civil se empodere y tome. Esto que está pasando en México me recuerda a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Había 200,000 presos en un campo de concentración. ¿Sabes cuántos hombres armados había? 20. ¿Cuál era el factor que mantenía a los 200,000 presos sin poder actuar? El miedo. Si 200,000 presos se hubieran lanzado contra 20 hombres con armas, seguramente iba a haber bajas, pero seguramente iban a recuperar su libertad y a quitarse el miedo. Tenemos que quitarnos el miedo. Somos más que los grupos criminales. Tenemos que empezar a ser valientes y a exigir nuestros derechos y cuidarnos a nosotros mismos, porque la autoridad ya lo ha demostrado por siglos que no nos puede cuidar a esos niveles. Totalmente, sin dejar claro de exigirle a la autoridad que cumpla pues, con la función, ¿no? Ver de regreso el Estado de Derecho, particularmente a sitios como Chilapa, ahí en la zona de Guerrero. En fin, pues yo les agradezco a ambos. Antes de irnos brevemente a ver una dinámica así muy concreta, a ver si no está tan complicado. Doctora Mariana Martínez Estrada, en una sola palabra, por favor, ¿cómo definirías el tema del desplazamiento que hemos visto en los últimos días? En una palabra, por favor. Abandono institucional. Abandono, ¿te parece? Ujú. Víctor Hugo, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Inhumano. Abandono inhumano. Quizás ese podría ser el título para nuestro episodio. Abandono inhumano en Guerrero y lo que estamos viendo en Durango en la última semana. Híjole, qué fuerte, pero qué interesante al mismo tiempo. Yo les agradezco a ambos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Muchas gracias a la doctora Mariana Martínez Estrada, especialista en migración y desplazamiento interno forzado por el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes, Juan, Víctor. Gracias por compartir reflexiones. Qué amable. También agradezco muchísimo a Víctor Hugo Arteaga, colega periodista, pero periodista de investigaciones especiales. Muchas gracias, Víctor Hugo. Juan, doctora, muchas gracias por la oportunidad. Les agradezco a los dos, gracias por sus reflexiones, pero sobre todo gracias a ustedes por haber llegado al final de este episodio que sin duda será viral. Qué fuerte, lo que se está viviendo en Guerrero y en Durango no es algo nuevo, pero no por ello debe ser olvidado. Y yo insisto con esto de que habían dicho que las comunidades pobres, indígenas, los marginados iban a ser prioridad, pero no necesariamente esto es una realidad y ya lo vimos con la tardanza que hubo en llegar para poner a salvo a estas familias que salieron, mujeres, niños y demás. Sus casas están destruidas y las destruyeron, imagínense, con explosivos lanzados desde drones. ¿Qué quieren estos grupos criminales? Nos decían los dirigentes de esas comunidades, pues en muchos casos llevarse a los niños, por ejemplo, para reclutarlos, meterlos como sicarios, controlar la zona, controlar la economía de las comunidades, en fin. Ojalá que esto pronto pudiera tener una solución, lo cual pues se antoja muy, pero muy, muy difícil. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de ello? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, pero sobre todo, ojalá que puedan compartir este episodio para que llegue a más gente y ojalá que nos acompañen en el próximo Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.